Hola, mi querido espectador. Ven aquí, por favor. La película comienza con una serie de vistazos a un complejo sistema de pistas de canicas que se combina con las apasionadas escenas de dos amantes. No parece que estas cosas tengan mucha relación, pero apenas estamos empezando. El sistema de canicas es contemplado por su creador, Theodore Crawford, un ingeniero aeronáutico irlandés que emigró a los Estados Unidos a explotar su talento. Desde entonces, vive en una de las zonas más pudientes de Los Ángeles. En su oficina podemos apreciar una foto de su esposa, Jennifer, quien ahora mismo está sonriendo con otro hombre. Luego de ser notificado por su secretaria, Crawford se retira de las instalaciones de su empresa, no sin antes resolver en pocos segundos un problema que los técnicos llevaban horas dándole vueltas. Jennifer, por su parte, aprovecha la ausencia de su marido para divertirse con el detective Rob Nunnally, quien no parece ser muy bueno en su trabajo, pues no sabe que ella es la esposa de Crawford. Por eso, cada que insiste en dar un paso adelante en su relación, Jennifer le señala que aún no se siente preparada. En su veloz deportivo, Crawford se estaciona justo al frente de un hotel que acabamos de ver. Luego de una breve llamada a la central de policía, confirma que el detective Nunnally no está de servicio por los momentos. Tras eso, lo ve en el balcón de la habitación junto a Jennifer. Con su mejor disfraz, el ingeniero se pasa por la piscina del hotel. Los únicos dos disfrutando de las aguas son Jennifer y su amante. De alguna manera, Crawford obtiene la tarjeta de habitación y entra a la misma encontrando más evidencia de la infidelidad. Jennifer no regresa a casa sino hasta la tarde, ignorando por completo que su marido vio todo lo que hizo. Hablando de él, ella casi se asusta al verlo, pues suele llegar más tarde del trabajo. El hombre, aún sin tocar el tema directamente, le pregunta si es consciente de lo mucho que siente por ella. Jennifer, en respuesta, le deja claro que últimamente solo siente que él se cree más inteligente que ella, más poderoso. Crawford decide dejar la conversación para después, aunque igual le da un beso a su esposa para demostrarle que sus palabras iban en serio. I love you. I know. Does he? Mrs. Smith. Ya no le sirve de nada a Jennifer seguir actuando. Su marido sabe la verdad. Solo le dice que lo siente, mas él le pide que no lo sienta. El conocimiento es dolor. Ya está acostumbrado a eso. Aunque ese dolor le brinda algunos pequeños placeres, como este. Al escuchar el disparo, los jardineros dejan de trabajar y se acercan preocupados a la casa. Crawford los espanta a balazos. Tras eso, reparte los casquillos por varios sitios y lanza su camisa a la chimenea. En cuanto al cuerpo de su esposa, ya veremos. A la llegada de la policía, el ingeniero le permite el paso únicamente al detective a cargo, Nunnally. Este se acerca a la puerta creyendo que Crawford tiene un rehén secuestrado. Ambos entonces acuerdan renunciar a sus armas para negociar en paz. Cuando Nunnally pregunta por su esposa, el ingeniero responde sin tapujos que le disparó por un ataque de ira. El detective no tenía idea de quién era su esposa, hasta que ve un rastro de sangre. Nunnally bien podría haberlo matado de no ser por la intromisión de sus compañeros, quienes lo separan de Crawford. Mientras este último es arrestado, los oficiales descubren que Jennifer sigue respirando de milagro. No parece que eso le sorprenda a su casi verdugo. Desde el asiento trasero de una patrulla, Crawford le sonríe a Nunnally, dando a entender que su venganza apenas ha empezado. Cambiando de escenario, la película nos presenta a William Beecham, un fiscal adjunto joven y ambicioso con ganas de comerse al mundo. No sabe que pronto llegará a su mesa algo que cambiará por completo el curso de su vida. Pero antes de eso, recibe una oferta de Woodham & Sims, una prestigiosa empresa que supondría su salto de la ley penal a abogado corporativo. Su colega Norman casi que reacciona con más entusiasmo que él, preguntándole cómo le hizo para captar la atención de esa compañía. Norman, por ejemplo, lleva 5 años siendo el supervisor de Beecham y ni siquiera le han aceptado una entrevista en otro lado. Beecham se reserva sus secretos y, en su lugar, le pide consejos de moda a sus compañeras para lucirse en su nueva etapa. Joe, el fiscal de distrito,
lo convoca a su oficina para tratar de convencerlo de quedarse en la oficina. A la ciudad le viene bien un tipo tan habilidoso como él, pero precisamente por eso, Bishop quiere ser mejor recompensado. Joe, sintiendo que al menos lo intentó, le desea lo mejor en su futuro. Poco antes del final de la jornada, Bishop es informado por Norman de un caso de intento de homicidio. Si bien él se niega en un principio, Norman le comenta que los demás ya están ocupados. Además, debería ser un trámite veloz ya que hay una confesión y un arma homicida. Bishop lo acepta como su último trabajo en la oficina del fiscal, pero todavía hay un problema. Derramó café sobre su traje. La clase ante todo. Al comienzo del juicio, Crawford rechaza el abogado que el Estado le provee y también se niega a contratar uno. Se va por una opción más arriesgada: representarse a sí mismo. Bishop cuestiona su decisión recordándole que ya confesó, así que lo mejor sería conseguir un abogado para negociar su sentencia. Aún así, el acusado insiste en ser su propio abogado, declarándose inocente pese a haber confesado. Por obligación de la ley, el caso pasa a convertirse en un juicio. Bishop entonces señala que para cuando comience el juicio, él ya no será el fiscal. Para su sorpresa y también desgracia, Crawford solicita adelantar el juicio lo antes posible. Es que se encariñó con Bishop. Ahora él tiene la decisión final. Bueno. A la salida del tribunal, es abordado por el detective Nunnally, quien le pide que se tome muy en serio este caso, pues su aspecto dice lo contrario. El fiscal, muy tranquilo, le asegura que será pan comido. Finalmente, el protagonista le saca partido a su smoking en una fiesta de Wooten and Sims, donde pronto conoce a su futura jefa, Nikki. De hecho, fue ella la que recomendó su contratación. Nikki entonces le pregunta por su caso más conocido hasta la fecha, por lo que él confiesa que a veces recurre a métodos no tan éticos, aunque tampoco ilegales. Cuando su teléfono empieza a sonar, ella le pregunta si piensa atender, a lo que él responde que las personas con las que quiere hablar ya están aquí. Welcome to Wooten Sims. Get your phone. Del otro lado se encuentra el detective Flores, quien le informa que la pistola homicida ya no es útil para el caso. Resulta que nunca fue disparada, puesto que los casquillos encontrados en la escena del crimen no coinciden con esa arma. Como Crawford compró esa pistola hace un mes, Bishop teoriza que el acusado tenía otra pistola escondida, así que insta a Flores a encontrarla. Al día siguiente, el fiscal se presenta en la casa solo para escuchar que la policía todavía no ha hallado la dichosa pistola. Pese a que revisaron cada rincón, Bishop insiste en que continúen buscando, pues el caso podría caerse a falta de esa prueba. Luego de delegar esta responsabilidad, el protagonista le echa un vistazo a su futura oficina en Wooten and Sims. Nikki le recomienda que no se acostumbre tan rápido, pues lo enviarán dentro de poco a resolver un caso en Chicago. Esa sería su prueba de fuego, aunque el fiscal reacciona con indiferencia. En realidad, quiere probar otra cosa. Volviendo al caso de Crawford, Bishop se dirige a entregarle la evidencia, puesto que tiene derecho a las mismas al ser su propio abogado. El acusado, lejos de enfocarse en las pruebas, felicita al fiscal por haberse graduado a punta de escribir ensayos para estudiantes adinerados. Ante la sorpresa de Bishop, Crawford comenta que se le permite usar un investigador privado. Quiere saber a lo que se está enfrentando. Siempre ha sido así. El fiscal entonces le pide que se deje de juegos, aunque el acusado hace lo contrario, ofreciéndole la oportunidad de ser su abogado. Así que puede pasarse al lado ganador antes de lo inevitable. Creyendo que es una amenaza vacía, el protagonista se dispone a retirarse. Pero Crawford lo detiene con una historia de su infancia, recordando cuando su abuelo le dio la tarea de separar los huevos malos de los buenos en su granja. Cuando su abuelo regresó de sus labores, lo sorprendió con hasta 300 huevos malos, pese a que a simple vista no lo parecía. You look closely enough and you'll find everything has a weak spot where it can break, sooner or later. Y él dice ya haber encontrado el de Bishop. Es un ganador. Ese es su punto débil. El fiscal se va entre risas, ignorando que el acusado hablaba en serio. En la primera sesión del juicio, Crawford no cuestiona ni a los jardineros testigos ni a los policías que lo atraparon. Ni siquiera toma notas de lo que dicen.
solo se dedica a dibujar más de sus complejos e intrincados diseños. El juicio está yendo tal como Beecham creía. Un trámite sencillo. Al menos lo era hasta que el detective Nunnally presta su declaración. Crawford lo acusa de estar mintiendo y la mayor prueba de ello es que la víctima era su amante. Con razón el acusado estaba tan tranquilo. Lo tiene todo controlado. Tan así que Nunnally se lanza contra él. Si bien Nunnally tomó la confesión de Crawford, la jueza Robinson indica que su evidencia no es creíble, dado su relación sentimental con la víctima. La confesión en la que se basó todo el juicio se cae repentinamente, pues pudo ser fruto de coacción. Eso y la falta del arma homicida casi suponen la inocencia de Crawford. Robinson le da unos días extras a Beecham para que consiga más pruebas. De lo contrario, Crawford será liberado. El protagonista regresa frustrado a su oficina y Joe no se lo pone más fácil. Su superior lo reprende por estar más enfocado en su futuro salario que en su actual caso. Por la humillación pública que podría suponer a su oficina, Joe opta por apartarlo del caso. Beecham también sale perjudicado en Wooten and Sims. Nicky le revela que tuvo que convencer a su dueño de no despedirlo, y eso que ni siquiera ha empezado a trabajar para ellos. El fiscal entonces le jura que no volverá a suceder. Además, ya no habrá más distracciones en el camino. Nicky, tomando su palabra, le pide que la llame después de esta reunión. Ya veo por qué no querían que lo despidieran. De regreso en casa, Beecham encuentra una caja con un huevo roto. Una clara provocación de Crawford. Una provocación que funciona. Queriendo no volver a quedar en ridículo, el protagonista le insiste al detective Flores que vuelva a inspeccionar la casa del acusado. Esa pistola tiene que aparecer. Asimismo, confronta a Nunnally por haber ocultado su relación con Jennifer. En su defensa, el detective admite que no pensaba que Crawford sabía que le estaban siendo infiel. Grave error subestimarlo. En busca de evidencia, el protagonista convence a la antigua secretaria de Crawford de dejarle entrar a su oficina. El fiscal ni ha empezado cuando recibe una llamada del acusado, quien ya sabía que andaba por ahí. Por ello, aprovecha para pedirle que le diga a su secretaria que cancele sus boletos a París. No parece que Jennifer vaya a sobrevivir. Beecham pronto recibe otra mala noticia. El equipo de Flores no pudo hallar la pistola presuntamente escondida. Quizás es porque nunca hubo tal pistola. Sin darse cuenta, el protagonista acaba leyéndole poesía a la inconsciente Jennifer. ¿Quién diría que ese consejo se lo dio el mismo tipo que le disparó? A la aparición de la enfermera, el fiscal señala que la mujer se ha estado moviendo un poco. Por desgracia, la enfermera explica que, así se despierte, su daño cerebral ha sido tal que quizás no pueda ni hablar. Y así, muere la última opción de Beecham. No puede llevar a un testigo en ese estado. Para desconectar un poco, el hombre se presenta en la cena de acción de gracias de la familia de Nicky, pero ni siquiera ahí se salva. Los familiares de Nicky cuestionan su presunto gen ganador, dado que lo sacaron del caso de Crawford. Sin otra opción, Beecham confiesa que logró recuperar el caso tomando por sorpresa a Nicky. Ella enseguida lo aparta de la mesa para hablar en privado, o mejor dicho, regañarlo en privado. Así gana el caso, su rebeldía no será bien vista en Wooten and Sims. En su defensa, el hombre le recuerda que nunca le pidió que lo defendiera ante su jefe. Pero este muchacho sí es malagradecido, Dios mío. Nicky, indignada, lo deja hablando solo por desagradecido. Cuando creía haber metido la pata, Beecham es abordado por el padre de Nicky, el juez Gardner. Le comenta que no hay mayor victoria que clavar una estaca en el corazón de alguien malvado. Motivado, el protagonista regresa a casa listo para continuar con el caso. Lo que no esperaba era la visita de Nunnally, el cual le ofrece la prueba que estaba buscando. Resulta que un tipo de la sala de evidencia le debe un favor, por lo que él podría sustituir los cartuchos de una pistola suya por los de la escena del crimen. De esa forma, tendrían la pistola incriminatoria. El problema es que no sería la verdadera y el fiscal no está dispuesto a hacer trampa.
no en un caso tan delicado. Al otro día, Beecham recibe las cintas de grabación del hotel en la que se aprecia a Crawford, aunque va muy bien camuflado. Será difícil convencer a la audiencia de que es él. Pese a que Flores insiste en probar suerte con ese video, el fiscal advierte que quizás Crawford ya tiene eso en mente. El ingenio retorcido del ingeniero los ha tenido bailando a su zona. Con cada paso que toman, solo dan marcha atrás. Beecham y Flores discuten entre sí culpándose de los intentos fallidos de condenar a Crawford. Al final, lo único que queda es la frustración. Pero aún no se dan por vencidos. Al rato, el protagonista recibe una llamada de Nunnally, el cual le comenta el escondite de la pistola, por si llega a cambiar de opinión. De vuelta en su trabajo, Beecham le pide el favor a su colega Mona de esperarlo fuera del juzgado. Cuando él se lo indique, ella entrará al juicio y le dirá que encontraron el arma homicida. Tal parece que sí cambió de opinión. Al inicio de la sesión, Crawford solicita ser absuelto de sus cargos puesto que no hay pruebas en su contra. Bajo la mirada de Crawford, la jueza Robinson y en especial el impaciente Nunnally, Beecham toma una decisión. No piensa ganar este caso con una prueba falsa. Así la derrota implique el fin de su carrera. Como no tiene pruebas, Crawford es absuelto de sus cargos y liberado en el acto. Beecham no tarda en recibir una llamada de Nikki, aunque ella no piensa reprenderlo. Al contrario, lo invita a salir de copas para pasar el mal trago. What was that? Willie? Ha ocurrido un asesinato en el tribunal. La víctima es el detective Nunnally y el victimario es el mismo. Frente a esta tragedia, Beecham mira al victorioso Crawford. No puede dejarlo salirse con la suya. Aunque por ahora no tiene mucho margen de maniobra, el ingeniero regresa a la tranquilidad de su hogar, donde disfruta de sus máquinas de canicas. El protagonista, por su parte, pasa la noche acompañando a Jennifer en el hospital. Al amanecer, despierta con el peor de los buenos días: Crawford. El fiscal se dispone a irse cuando el asesino le exige que tiene que ser amable con él, pues de él depende la vida de Jennifer. Bien podría ordenar la desconexión de las máquinas que la mantienen con vida. Para Beecham, esto ya no se trata de un caso legal, se trata de hacer lo correcto. A falta de opciones, acude a Nikki en busca de abrir un nuevo juicio contra Crawford. This man's gonna kill his wife. And what does that have to do with Wooten Sims? Creo que está de más decir que Beecham perdió su puesto en esta firma. El fiscal entonces le pide ayuda a Joe, mas él le revela que hay un interdicto en su contra. Como pasó la noche en el hospital, Crawford solicitó una orden de alejamiento contra él por acosar a su esposa. Es decir, cualquier cosa que Beecham haga referente a Jennifer podría suponerle la cárcel. Indispuesto a rendirse, el protagonista gasta su última bala: el juez Gardner. Si bien él firma una orden judicial, ya es demasiado tarde para cuando Beecham llega al hospital. Con sus esperanzas en el suelo, el protagonista empieza a hacer las maletas con la intención de largarse de la ciudad y empezar de cero, sin importar que Joe le ofrece una segunda oportunidad en la oficina del fiscal. I'll let a man get away with murder. I'm not supposed to live with that. La pregunta que él mismo se hace es la que lo hace quedarse al menos por un tiempo más. Con el permiso del detective Flores, le echa otro vistazo al caso de Crawford. En eso, Flores se dirige a atender una llamada, pero se percata de que era el teléfono de Beecham. Sus teléfonos son del mismo modelo, un detalle que le parece muy curioso al fiscal. Volviendo a la llamada, el fiscal escucha que se trata de Crawford, quien antes de irse de vacaciones quiere darle un regalo. Beecham se presenta en su casa y antes de encontrarse con el anfitrión, se topa con su regalo, la pistola. Pese a que es tarde para decirlo, Beecham le comenta que se dio cuenta de que su pistola y la de Nunnally son del mismo modelo. Esto lo lleva a deducir el plan maestro de Crawford. Cuando fue al hotel, intercambió su pistola con la de Nunnally. Luego disparó el arma contra Jennifer y limpió el casquillo derivado, disparando otras balas para despistar. A la llegada de Nunnally,
Crawford aprovechó que él se distrajo con Jennifer para intercambiar sus pistolas. El detective, sin saberlo, se llevó el arma homicida de la escena y luego la usó contra sí mismo. Tras escuchar la teoría del fiscal, Crawford admite que tiene razón en todo. Lástima que no pueda probarlo. Beecham lo detiene en ese punto revelando que tiene la bala extraída del cerebro de Jennifer. Con esa bala, puede probar que la pistola de Nunnally fue el arma homicida. Crawford, sorprendido, vuelve a felicitar al fiscal aunque le recuerda que no puede llevarlo otra vez a juicio por el principio de non bis in idem, que estipula que un acusado no puede ser enjuiciado 2 veces por un mismo hecho punible. El asesino aprovecha para regodearse de su victoria, admitiendo por primera vez en voz alta que le disparó a su esposa y lo haría de nuevo si pudiera. Lo mejor es que no solo se deshizo de ella, sino también de Nunnally, y todo con una sola bala. La cuestión es que Beecham no luce derrotado. Tiene un último as bajo la manga. She was alive. But you just had to pull that plug, didn't you? Well, now she's dead. That's murder. That's homicide first degree, and that's new charges. La reacción de Crawford lo dice todo. Sus próximas palabras no son de condescendencia ni arrogancia. Get the fuck out of my house. Finalmente, Crawford es llevado a juicio por el homicidio de su esposa. Otra vez. Esta vez, Beecham piensa impartir justicia. Puede que Barbie sea la que tenga 1000 trabajos, pero Ken no se queda atrás. Si disfrutaste de esta historia, te invitamos a ver esta otra que le da un pequeñito giro de tuerca a la fórmula de los dramas judiciales.